Parashat Beshalach, preparándonos para esta perashá de la semana. Acostumbramos a comenzar con un pequeño cuento. ¿Está bien? Cuentito. Dice así. El abuelo se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de 4 años. Sus manos temblaban, su vista se nublaba y sus pasos flaqueaban. El abuelo y su familia se reunían todos los días para comer, pero sus manos temblorosas y la vista enferma le causaban dificultades para alimentarse, pobrecito el abuelito. La comida caía de su cuchara al suelo y cuando intentaba tomar el vaso, derramaba el contenido sobre el mantel. El hijo y su esposa se cansaron de esta situación. Tenemos que hacer algo con el abuelo, dijo el hijo. Ya he tenido suficiente, derrama la leche, hace ruido al comer, tira la comida al suelo. Así que el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una esquina del comedor. Ahí el abuelo comía solo, mientras el resto de la familia disfrutaba la hora de comer en la mesa principal. Entonces dijimos, ¿qué tapa? Ya nos agarró bronca, ¿no? Sí. Como el abuelo había roto varios platos, su comida se la servían en un tazón de madera. De vez en cuando miraban hacia donde estaba el abuelo y podían ver algunas lágrimas sobre su rostro triste, mientras intentaba alimentarse solo. Sin embargo, las únicas palabras de la pareja le dirigían eran fríos, llamando la atención cada vez que dejaba caer el tenedor o la comida. El niño de 4 años observaba en silencio lo que pasaba en la casa. Una tarde antes de la cena, el papá observó que su hijo estaba jugando con unos trozos de madera en el suelo y le pregunta, ¿qué estás haciendo, hijo? Con la misma dulzura, el niño les contesta, estoy haciendo un tazón de madera para ti y otro para mamá, cuando sean como el abuelo. Porque al abuelo lo mandaron ahí, ¿no? O sea que cuando ustedes sean viejitos, es lo que hay que hacer, ¿no? Y otro para mamá. Yo les puedo servir la comida en ellos también, cuando yo ya sea grande. Sonrió y siguió con su tarea. Las palabras del pequeño golpearon muy fuerte en sus padres, quebrando sus corazones de tal forma que quedaron sin habla. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y a pesar de que ninguna palabra se dijo al respecto, ambos sabían lo que tenían que hacer. Esa tarde, el esposo tomó gentilmente la mano del abuelo y lo guió de vuelta a la mesa con la familia. Por el resto de sus días ocupó un lugar en la mesa junto a ellos y por alguna razón el matrimonio no se molestaba más. Cada vez que el tenedor se caía, la leche se derramaba o se ensuciaba el mantel. Creo que el mensaje es muy fuerte. Los padres hicieron todo por nosotros y cuando toca que nosotros demos por los padres, uno dice, no tiene paciencia. ¿Cuánta paciencia tuvo el papá por el hijito cuando era chiquitito? ¿Está bien? Después le voy a mandar un dedito muy lindo en WhatsApp, después le mando. ¿Está bien? Que habla de eso. Y aquí, los hijos tienen que dar ¿está bien? Ahora que los padres dieron tanto por ellos no tienen que dar por los padres ahora. Bueno, ahora es momento de que vos que te encargues de tus padres, que ya son abuelitos. Y eso entra en la perajá, en la misbah. En la misbah de Kabed de Tabija Betibeja. 5º mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre, darle lo que él necesita, ocuparte de él. O sea que eso sería más cuando uno es grande y los padres ya son más ancianos. Bueno, cuentito para empezar. Cambiamos de tema. Para allá Tayabú ahora. Para allá de la semana. Bueno. La Perashá Beshalach. ¿Me das un juego? Gracias. Listo. Para allá Beshalach. El tema de la Perashá tenemos muchos temas. Está el tema de cruzar las aguas del Mar Rojo. Un temazo. Cómo Dios endurece el corazón de Faraón. Cómo cruzaron las aguas también es muy interesante. La Torá explica más o menos que mandó un viento fuerte. La Torá lo explica de manera cómo Dios maneja la naturaleza. Terminamos con eso y enseguida salen, cantan, agradecen a Hashem y viene este texto que les voy a leer ahora. El tema se llama Las aguas amargas. ¿Qué sucedió? Dice, Shemot 15, 22-27. Y condujo Moshe a Israel desde el Mar Rojo por el desierto de Shur, por el cual anduvieron 3 días sin encontrar agua. Primera prueba en la vida de esta nación, ¿no? Ya pasaron lo de Mitzrayim y ya fue el gran milagro. Bueno, lo dirigen y 3 días no tienen agua. 3 días no encuentran agua. Entonces, primera pregunta que va a suceder, ¿no? ¿Cómo puede ser que no encuentren agua? Si Dios los está dirigiendo, tendría que dirigirlos por un lugar que haya agua, ¿no?
Se perdieron, en el desierto se perdieron. Y llegaron a un lugar en donde había aguas amargas. Llegan a un lugar y para colmo esas aguas son amargas. Que no pudieron beber. Hay que analizar qué significa aguas amargas. ¿Qué es aguas amargas? ¿Que no está tan rica o son intomables? ¿A qué se refiere acá cuando dice aguas amargas? Que no pudieron beber. Por ello llamaron a ese lugar Mará. Ese lugar se llamó, la palabra amargo en hebreo se dice mar. ¿Por qué lo llamaron Mará? Por las aguas amargas. Y se enojó el pueblo con Moshe, diciendo, ¿qué beberemos? Otra vez el pueblo se la agarra contra Moshe. Y clamó al Eterno, quien le mostró un árbol. ¿Qué es esto de un árbol? Y Dios, está bien, necesitamos agua. Entonces Dios le muestra un árbol que Moshe echó a las aguas y éstas se endulzaron. ¿Qué es esto? ¿Magia? ¿Qué es esto? El agua, pusiste el árbol y ahora el agua es dulce. Suena medio mágico, ¿no? Seguro que la Torá quiere enseñarnos algo. ¿Quién no quiere enseñar la Torá? Es lo que queremos ver. Y éstas se endulzaron. Allí dio al pueblo leyes y estatutos. ¿Qué leyes? ¿Qué estatutos? ¿Qué mitzvot? ¿No empieza la mitzvot con los 10 mandamientos? ¿O ya Dios nos empezó a dar mitzvot acá? Pero no dice qué mitzvot. ¿Qué mitzvot? Mitzvot de Shabbat, Pesach. ¿De qué mitzvot está hablando? Y allí los puso a prueba. Dice dos cosas, ¿no? Tenemos que analizar. Y dijo, Dios, si escuchares la voz del Eterno tu Dios e hicieres lo que es recto a sus ojos y cumplieres sus preceptos y leyes, no pondré sobre ti las plagas que puse sobre los egipcios. ¿Está claro lo que dice? Dice, si vas a cumplir todas las mitzvot, no te va a venir nada de lo malo que le vino a Egipto. Pues yo soy el Eterno, el que te cura. El que te cura. Pero ¿cuándo hace falta curación? Cuando estás enfermo. Pero acá no estás enfermo, porque no te va a venir ninguna plaga. Entonces, ¿entiendes mi pregunta? ¿Qué tipo de médico es? El médico es el médico que te cura, ¿no? Cuando tenés una enfermedad. Entonces, pero acá dijo, no vas a tener ninguna enfermedad. Y yo soy el médico. Pero, bueno, ¿qué tipo de médico está hablando? Esa es la pregunta. ¿Qué? ¿Querías preguntar algo más? No, que yo vi que como que el árbol puede representar las leyes y estatutos. Que cuando los cumplieses, el árbol... Muy bien, entonces tenemos que ver. ¿Y por qué la simbólica sería árbol? Si podemos jugar con las letras, quiero ver si podemos jugar con la palabra etz o el etz. Hay otro etz en la Torá famoso que represente algo. A lo mejor vamos por Bereshit, el árbol de la vida, ¿se acuerdan? ¿Y qué representa el árbol? Bueno, y llegaron a Elim, empezamos. Mira dónde fueron ahora, a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. ¿Y qué me interesa el número exacto? ¿Para qué me tiene que decir que haya? Y justo, porque primero fuimos a Aguas Amargas, pero llegaron a otro lugar donde hay 12 fuentes, que representa el 12, y 70, y que representa las 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. ¿Y qué me viene a decir este pasuk al final? ¿Está bien? ¿Para qué me dice esto? ¿Se entendió hasta acá? ¿Empezamos? Preguntas. ¿Cómo es que van a un lugar que no hay agua o que hay aguas amargas? ¿Es casualidad? ¿Acaso están yendo a la deriva sin que Dios los guíe? Tenemos que contestar esta pregunta, ¿está claro? Pregunta 2. ¿Por qué dice que Moshe tza'ak? Tza'ak en hebreo normalmente es gritar. Gritó a Dios. Y no dice que hizo tefilá. A menos que tenemos que analizar qué significa tza'ak. En hebreo moderno tza'ak es gritar. ¿Está bien? Hay que ver qué significa tza'ak en la Torá. Tercera pregunta. ¿Por qué el agua se endulza de esta manera y no de otra? ¿Por qué con un árbol? Aparentemente parece magia. Cuarta. ¿Qué significa que allí puso el Hok u Mitzvat? Ley y estatutos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es ley? ¿Qué ley? ¿Y qué estatutos? ¿Qué significa que Hashem Nisau? Que fueron probados. ¿Quién probó a quién? ¿Dios probó a Israel? ¿Cómo los probó? ¿De qué manera los probó? ¿Cuál fue la prueba? O sea, ¿cuál fue la primera prueba que Dios les quiso dar después que cruzamos el Mar Rojo? ¿Qué relación existe entre el agua que se endulzó, ¿está bien?, con Hok Mishpat y Nisau? Como que hay dos temas. Uno son las aguas que se endulzaron, ¿está bien? Y otro es que les puse leyes. ¿Qué tiene que ver? ¿Son dos temas diferentes? O vos dijiste recién, a lo mejor el árbol representa al árbol de la vida, no sé, ¿no? A lo mejor tiene que ver con leyes. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Por qué tantas palabras en el versículo 26? Es el que dice, si escuchares la voz del Eterno tu Dios. ¿Qué es? Hacer lo que Dios dice, ¿no?
e hiciere lo que es recto. ¿No es lo mismo? ¿Qué diferencia hay entre escuchar la voz de Dios y hacer lo que es recto? ¿No es lo mismo? Y hacer sus preceptos. ¿No es lo mismo? Es todo parecido. Pero no hay palabras de más. ¿Por qué nos asegura que no nos va a mandar enfermedades? ¿Para qué nos menciona esto? Justamente ahora, en este episodio. Y si no tengo enfermedades, ¿para qué necesito un médico? Si no tengo enfermedades, ¿necesitas un médico? Y la última pregunta, ¿qué relación hay con lo que dice luego que arribaron a un lugar donde hay 12 manantiales y 70 palmeras? ¿Están claras las preguntas? ¿Está bien? O sea, la idea es, desarrollamos el texto, hicimos la pregunta, y ahora empezamos a contestar. A ver, ustedes contesten la primera. ¿Puede ser que están perdidos? ¿Cuál es la prueba que no? No, demuéstrenme con Pesukim. ¿De qué? Que no puede ser que estén perdidos. A lo mejor están perdidos. Pero sería algo muy demasiado ilógico. Vos decís porque es ilógico, por sentido común, no porque tenés un pasuk. No. También, pero bueno, pero con eso no es jaque mate eso. Es una posibilidad. No, pero a lo mejor se perdieron, te puede decir otro. ¿Hay algún pasuk que diga que es imposible que se pierdan? El que dice que la columna iba de frente. ¿Qué ibas a decir? ¿Lo mismo? La columna Dice antes de este episodio que la columna de fuego y la columna de nube iba delante de ellos y iban detrás de la columna. ¿Cómo se van a perder? Entonces no se perdieron. Entonces, ¿por qué estos 3 días no consiguieron agua? Están yendo detrás de la columna. ¿Sí? Entonces Dios los está dirigiendo. ¿Sí? Entonces Dios los dirigió por un lugar que no hay agua. ¿Entendieron? Contundente, porque el pasuk dice que van detrás de la columna. ¿Está bien? Entonces, seguro que no se perdieron. Y Pesukim en otros lugares de la Torá tenés. Siempre iban detrás de Hashem, según lo que Hashem decía. A veces estaban un día, a veces un mes. ¿Se acuerdan de ese Pesukim? En otro libro. Testes de Mona. Claro, o sea, a lo mejor ahí va la prueba de Muna. ¿Se acuerdan que preguntamos? ¿Qué prueba? Bueno, entonces, ahora ya sabemos algo. Si no tuvieron agua es porque Dios lo está haciendo a propósito. Entonces me imagino, Dios no te quiere matar de sed. Dios le quiere enseñar algo al pueblo judío, ¿no? ¿Qué es lo que le quiere enseñar? Lo que tenemos que ver. Leemos. Respuestas. Dios sabe que Israel va a emprender una travesía por el desierto que se va a extender por 40 años. Por lo tanto, es muy importante cómo se empieza. Es verdad, ustedes pueden decir, no necesariamente 40 años porque después nos portamos mal. Bueno, pero hasta que lleguemos a Israel. En este tiempo, igual Dios sabe todo. Pero Dios nos quiere enseñar algo, ¿no? ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Es por eso que debemos prestar mucha atención a la forma en que comienzan, ya que esto forzosamente encierra alguna gran enseñanza. ¿Están de acuerdo que sí? Si Dios está haciendo esto, ¿te está enseñando algo? Sí. ¿Qué me va a enseñar? ¿Quieres decir? Sí, Sí, cuando uno está estudiando la Torah, dice que cuando estábamos en Israel, dice que el faraón amargó nuestra vida con la esclavitud. Sí. Entonces, llegaron a un lugar donde el agua era amarga. ¿Para qué? Quiere decir que cuando uno no tiene conocimiento de Hashem, nuestra vida está amarga. Pero cuando le puso la madera o el árbol, se endulzó. Y la Torah nos endulza la vida. Te voy a decir, te vamos a ver lo que nos viene a enseñar. Pero algo representa la amargura, o la ignorancia, o no sé, la cultura egipcia, yo qué sé. Y algo representa el tronco, el árbol, que es lo que Dios me quiere enseñar. Pero igual, Dios lo está haciendo a propósito. Quiero saber para qué, ¿no? Deus quer que tú hables con Él para que haces de Dios para conseguir. A lo mejor Hashem quiere que le hagamos tefilá, para que reconozcamos que todo depende de Él. Muy bien, vamos a ver. Tefilá y la agua fica Va. dulce. Bueno, vamos al grano, a ver. Vemos en Bamidbar 9, 16 y 18 que el pueblo va detrás de Dios. Primero, ahí tenemos los pesuquín que dicen que siempre Am Israel en el desierto fue detrás de Dios. Entonces, indudablemente, no se perdieron. Indudablemente es Dios el que los conduce por el desierto por intermedio de la columna de nube. Así que no es casualidad que no tengan agua. Dios los está llevando por un camino donde no hay agua. Y lo hace a propósito, para enseñarle algo. El término hebreo mará, normalmente traducido por amarga, también suena parecido a meri. ¿Sabes lo que es meri? Meri es rebeldía. Es decir, rebeldía. O sea, lo que nos quiere enseñar es que si se van a conducir de una manera rebelde hacia Dios, entonces las cosas van a ir mal. No digo que a Israel ahora se portó mal, ¿eh? Dios me quiere enseñar algo. Entonces me lleva a un lugar que se llama mará. Mará significa rebeldía. El agua es amarga. Hay una simbólica. Si sos rebelde a Dios, la vida es amarga. Pero si no, no. Ahora vamos a ver cómo se lo enseña. O sea, le quiere dar una enseñanza.
Tza'ak. En realidad Tza'ak clamó, gritó. También Tza'ak no significa gritar solamente, es clamar. El lenguaje bíblico es sinónimo de rezar. Y aquí aprendemos. No confundamos el hebreo moderno con el hebreo de la Torá. Tza'ak en la Torá es clamar, es rezar. Entonces Moshe rezó o no rezó. Sí, no gritó, no es que gritó, rezó a Dios. Pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué no les contesta lo que el pueblo le pide? ¿Qué dice el pueblo? ¿Para qué nos trajiste acá? Las aguas no se pueden tomar. Entonces Moshe, ¿qué le puede contestar? Entonces, ¿por qué Moshe reza? ¿Qué les está enseñando al pueblo? Que si tenés un problema, hacete fila. Está bueno, clásico, ¿no? Tenés un problema, lo primero, te filas, todo depende de Hashem. Bien. Hay dos maneras de responder. Una es responder frontalmente a la pregunta, con una respuesta verbal, y la otra manera es responder con una actitud. Moshe adopta la segunda postura, la actitud de hago tefilá Hashem. ¿Entendieron? Eso es lo que hay que hacer cuando hay problema. Bien. Fíjense que hasta ahora no es que Dios castigó a Israel o nada. Nada más, llegamos a un lugar donde no hay agua. El pueblo fue a pedirle a Moshe, y pide a Dios. Es decir, la enseñanza es que no tienen que pedirle a él, Moshe, sino a Dios mismo. Ellos dijeron, Moshe, danos agua. No, están confundidos. No me tienen que pedir a mí. A Hashem le tienen que pedir. Y Hashem les va a dar. ¿Está bien la enseñanza? Bien. El tema de Etz. ¿Qué representa el Etz? Ustedes dijeron que, o sea, está claro que dijo que agarre un tronco y lo tira. Está claro que la Torá está en contra de la magia y la brujería. Lucha contra la brujería y la magia. El otro día había algo interesante, que, ¿saben cómo se dice magos en hebreo? Hartumim. Hartumim. Los Hartumim eran los magos de Egipto. Si alguien sabe un poco en árabe, los sefaradim a veces por sus abuelitos hablan en árabe palabras, ¿no? Es clásico en Argentina que los sefaradim cuando él se dice este es un mentiroso o es mentira, dice es pura jarta. En verdad dice es jarta. ¿Y cómo se dice magos y brujos? Hartumim. ¿Tiene sentido? Como diciendo que la magia y la brujería es todo mentira. Cuando dicen es un mentiroso dicen es un jartero. O sea, es un slang. Sefaradí, es un jartero, es un mentiroso. A ver, ven que Hartumim viene de Jarta, como lo que dijimos siempre que la magia y la brujería. Entonces, la Torá no me va a enseñar eso, la Torá es contra. Entonces, ¿qué representa el árbol? ¿Qué árbol famoso tenemos? ¿El árbol de la vida? Sí, ¿no? Y el árbol de la vida en Génesis. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Que si comías del árbol de la vida, vivirá para siempre. ¿Y con cuál estaba prohibido de comer? El árbol del bien y el mal. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que te da vida para siempre? La Torá. Entonces comparamos al árbol de la vida con la Torá. Lo hacemos en el rezo en Shabbat. ¿Vieron cuando Etzahaim, Mamahazikimba, Etzahaim, el árbol de la vida que te sostiene? Claro, ¿cuál es el árbol de la vida que te sostiene? La Torá. ¿Está bien? Uno lo podría ver en una metáfora una vez, me acuerdo después del tsunami, que había dado una clase el doctor Betesh. Y aparece una persona en un tronco ahí flotando. Y sobrevivió, ¿no? Entonces, el tronco te salvó la vida. Es una simbólica, pero está bueno. Bueno, vamos. El tema del árbol, rama, por medio del cual las aguas se endulzan, nos viene a recordar Etz Ahaim, el árbol de la vida. Del Gan Eden. También la Torá fue comparada con Etz Ahaim y un árbol de vida. El mensaje es, hay aguas amargas en la vida si no hay Torah. Pero si hay Torah, no habrá aguas amargas. Está bueno el mensaje primero. Avisar es como un niño. Dios lo quiere entrenar, enseñar. ¿Qué le quiere enseñar? Si vas a ir en el camino de Hashem, va a ir todo bien. ¿Cómo te lo enseño? Mira, aguas amargas. Porque no hay Torah. Si pones la Torah en tu vida, las aguas se endulzan. Te pones en Torah la vida, vas a tener una vida dulce. ¿Está bien el mensaje? Bien. Ellos estaban acostumbrados a la abundancia del agua. Claro, en el río, en Mitzrayim, ¿a qué estaban acostumbrados? Que tenía agua todo el tiempo. Dependía de si te comportabas bien o mal. El agua del Nilo siempre corre. Como que no depende si vas en el camino correcto o no. Pero ¿qué nos queremos entrenar a Israel? Que todo depende de Hashem. Ellos estaban acostumbrados a la abundancia del agua en Egipto. El Nilo les proveía de agua en cantidad. Pero ahora deben aprender que las cosas van a cambiar. La realidad es, si vas con Dios por el camino de la Torá, todas las cosas necesarias y fundamentales para vivir no te faltarán. ¿Entendieron? ¿Vieron cómo lo escribimos acá? ¿Por qué? Porque las cosas necesarias y fundamentales. Porque nadie dijo que te vas a hacer millonario. Pero todo lo necesario lo vas a tener. Sí. Si vas en el camino de Dios.
así como el agua que es básica y primordial para vivir, no te faltará si te encaminas tras la Torá. En el Egipto el agua era gratis. Ahora no es así. Esto no quiere decir que ahora están en una situación peor. Para entenderlo podríamos tomar como ejemplo los castigos que Dios le dio al hombre y a la serpiente en el Gan Eden. Van a ver. Al hombre, entre otras cosas, le dijo que con el sudor de su frente va a conseguir su pan. ¿Se acuerdan? Mientras que a la serpiente le dice que va a comer del polvo de la tierra. Entonces yo les pregunto antes de seguir leyendo, ¿qué castigo es? Que comas del polvo de la tierra. ¿Tenés comida todo el tiempo? Está buenísimo. ¿Qué castigo es ese? Ahora vas a comer polvo de la tierra. Buenísimo, ahora tengo comida todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el castigo? Que ya no depende de Dios. Que ya la serpiente no va a tener que levantar la cabeza nunca, no necesita. No necesita a Dios. Ese es el castigo. ¿Entiendes? Es profundo, es profundo. Si Dios te desconecta y no quiere nada conexión contigo, no hay peor castigo que nunca te puedas apegar a Dios. Es un castigo más profundo. ¿Entienden? Es como que te sumergís en lo material y ahora te doy tanto para que ni siquiera necesites. Esta es una de las respuestas que se dan a veces ¿a qué pregunta? A la famosa pregunta Rashá Betovlo. ¿Por qué a veces a los malvados les va bien? La pregunta es difícil, ¿no? Pero una de las respuestas que se da es que a veces es tan malvado que Dios no quiere nada con él. Entonces le da todo. ¿Sabes qué? Toma, ahí tenés. Dime, ya está. Está perdido porque esa persona nunca va a volver a Dios. ¿Por qué no va a volver a Dios nunca? Porque tiene todo lo material. Entonces eso material que está recibiendo es castigo. No es recompensa. ¿Se entendió? Respuesta. Todo lo bueno en esa vida para no Claro, para no darle nada sería esa respuesta de la Gemara. Que en esta vida tiene todo el provecho y después out. Pero no, si ya te di todo acá, chau. Pero eso que le dio fue un castigo, porque lo desconectó de Dios. Entonces, ¿cómo lo relaciona acá? ¿Hay algo que abunde más que el polvo de la tierra? Los sabios del Midrash cuestionan este punto y preguntan acerca de la naturaleza del castigo que Dios le da a la serpiente. ¿Qué más que un castigo? Parece una bendición. Es como que le asegura comida para el resto de su vida. Mientras que el hombre debe esforzarse mucho para conseguirla, pero en realidad el hecho que no le falte comida es como que le quita la posibilidad de volver a Dios. Pues nada le falta. Mientras que el hombre tiene más posibilidades en caso de errar de volver a Dios. O sea, miren qué interesante, ¿no? O sea, a veces la falta de algo no es un castigo. Es una necesidad para que vos puedas volver al buen camino. Es como que Dios te da una advertencia, ¿entienden? Por amor te lo está dando. Es una bendición. Tal como un padre que está cercano a su hijo y cada vez que se aparta del camino, le impone un castigo. Este niño finalmente es el que tendrá más posibilidad de volver al camino si yerra, que aquel cuyo padre lo deja hacer lo que quiere y no le dice nada y sigue recibiendo su mensualidad y su comida en abundancia, entonces nunca vuelve al padre. Pero el otro va a venir más seguido al padre. Mejor. El padre sería Hashem. En Egipto el tema del agua era algo casual, es decir, por una casualidad geológica tenían agua. Aquel que se camina por las sendas de la Torá no es que tendrá agua en forma casual, sino que seguro no le faltará. ¿Entienden? O sea, digamos que en Egipto tenés agua. Así, leyes naturales, pero puede ser que un año hay sequía y no hay, ¿no? En el judaísmo no es por casualidad. En el judaísmo es providencia divina neto. ¿Se entendió hasta acá? Tercera hoja. Al final dice que el pueblo confió en Dios y Moshe su servidor. Está bueno este pasuk al final, ese no lo leímos. Al final dice que Moshe confió, que el pueblo de Israel confió en Moshe. No, perdón, ya me parecía que me fui. Me fui a la otra hoja, perdón. Yo te pensé este pasuk viene antes, claro. Esperen. 132. La palabra etz se relaciona con etzá. Ahora miren este jueguito, interesante. ¿Saben cómo se dice etz? Árbol. ¿Saben cómo se dice etzá? Ain tzadit hei. ¿Qué significa etzá? Consejo. Entonces, ¿qué sería etz haim, árbol de la vida? El consejo para la vida. O sea, la Torah sería lo que te aconseja cómo tener una vida mejor. Consejo, es decir, este es el gran consejo de la vida. ¿Cuál es el gran consejo? Ir por el camino de los preceptos te endulza la vida. Esperen, ¿puedo explicar naturalmente cómo el precepto te endulza la vida? ¿Tenemos preceptos que nos hacen estar contentos con lo que tenemos? ¿Tenemos preceptos que nos hacen ser agradecidos?
Sí. Tenemos preceptos, sí, entonces, ¿te endulza la vida? Sí, porque cuando una persona, primero, cuando una persona valora lo que tiene, no está siempre persiguiendo otras cosas, es más feliz. Cuando tenemos tantos preceptos de ser personas buenas para hacer una buena sociedad, ¿no te da felicidad? Cuando tenemos preceptos para ayudar al prójimo, ¿no te da felicidad? ¿Entienden? Los preceptos te hacen mejor persona, y al ser mejor persona, tenés una vida más tranquila, más alegre, no estás siempre en la sociedad de consumo que tenés que perseguir más cosas, y si no, no estás satisfecho. Cuando dice que ayer les puso ley y estatutos, no se refiere que les entregó uno o más preceptos y normas. Miren la interpretación que damos. Sino que esto que les enseñó Joc, les está mostrando que si van por el camino de las normas y las leyes de Dios, entonces les irá bien. Tal como la Constitución que antecede a las leyes, la premisa antes de darles las leyes es que el que se camina con Dios, nada le va a faltar. ¿Entienden por qué esto viene antes de los 10 mandamientos? Sí. Porque esto sería una introducción a los 10 mandamientos, como el preámbulo. ¿Qué dice el preámbulo? Todo depende de tus caminos. Si vas a ir en el camino correcto, va a ir bien. Después te voy a decir cuáles son las misbot. Entonces, acá no le está dando una misma específica, le está enseñando la regla. ¿Se entendió? Bien. Esto mismo es el nisayón. ¿Cuál es la prueba? Porque dijimos, ¿para qué dice prueba? El término hebreo nisayón, con respecto a Dios, no debe entenderse en su sentido literal. ¿Por qué no? ¿Qué tiene malo decir que Dios te probó? ¿Que Dios te probó para saber algo que no sabe? Si Dios sabe todo. ¿Entiende el problema teológico? Sí. Y Dios lo vino a probar para ver si Abraham tenía temor a Dios. ¿Qué? ¿Dios no sabe lo que es Abraham? Sabe. Entonces, ¿qué significa probar? Que miren la interpretación que damos. Obvio, estoy hablando en lenguaje. No es probar para Dios, porque Dios sabe todo. Shalom. Si sería probar, ¿para quién sería la prueba? Para el ser humano. O para probarle al ser humano algo, para enseñarle algo. Hola, ¿cómo les va? Pueden sentarse. Esto es lo que dice Rambam en Moré Nebuchim. No es que Dios... ¿Quieren darle la hojita? Igual ya estamos en la... Ahora lo... No es que Hashem no sabe algo, entonces lo pone a prueba, para ver cómo reacciona. Pues esto es incongruente con respecto a Dios, que todo lo sabe. Es por eso que cuando este término se aplica a Dios, no quiere decir... Miren, ¿qué diría? Dios probó. Poner a prueba para que Él sepa. Sino comprobar. También en español se dice así, ¿no? Y Dios lo probó, es como que le probó que las cosas son así, ¿entienden? No de probarlo de a ver qué pasa y ahora yo me entero, no. Te pruebo, te enseño algo, como que te doy una prueba. Sí. También probar, se dice. Sí. Sino demostrar. Y esto es lo que Dios le demostró. ¿Qué le demostró Dios a Hashem, al pueblo de Israel, en las aguas amargas? Que si van a ir con Hashem, nada le va a faltar. Y le sacará agua de la roca y les hará descender comida del cielo. O en otras palabras, que si vamos en el camino de Hashem, no sabemos de dónde, pero lo necesario vas a tener. Obvio, uno tiene que hacer lo que está en sus manos. Pero en este caso no tengo dónde tener comida. Bueno, cae el man del cielo. Después van a pedir agua. Golpeó la roca y salió el agua. El versículo 26 se divide en dos partes. Nos habla de cumplir los preceptos, tanto los que son de fácil comprensión, como aquellos cuyo significado es oscuro a nuestra mente. ¿Vieron que dijo Hok u Mishpat? Hay que diferenciar. ¿Cuál sería la diferencia entre la palabra Hok o Mishpat? Mishpat normalmente son misbot que se entiende el sentido. Amar al prójimo como a ti mismo. Mishpatim. No matarás. Mishpatim. No comer carne y leche. Hok. ¿Entienden? Puedo explicar cuál es el sentido, pero no se sobreentiende. Lo que normalmente no se sobreentiende es más Hukim. Y lo que normalmente se entiende es más Mishpatim. Si escuchar es la voz del Señor tu Dios, esto se refiere a los Hukim, obediencia. Aún las Misbot, que no entiendas. Y lo correcto a sus ojos hicieras, esto se refiere a las Misbot, que hay más entendimiento. No estoy diciendo que hay Misbot sin entendimiento. Todas las Misbot tienen un sentido. Hay algunas que se entienden más, menos a primera vista. Hasta aquí la primera parte del versículo. En la segunda lo especifica más aún. Y presta atención a sus preceptos, son las misbot. Hacer las misbot que se entienden. Y cuidaréis todos sus decretos. ¿Decreto a qué suena más? Hukim, ¿no? Hacer las misbot, cuyo significado es más oscuro. En vez de suyo pongan cuyo. Es una C, no una S. Y si van a actuar así, entonces no van a pasar las cosas que pasaron en Egipto. En particular la primer plaga. El agua falta. La falta de agua, que es lo que les está pasando. Bien. ¿Por qué empezó justo por el tema del agua? ¿Cuál fue la primera plaga?
en Egipto el agua también, ¿no? Entonces, si ustedes van a ir en el camino de Hashem, no va a faltar nada. Si no, le va a faltar lo primero. Lo mismo que pasó ahí, que le faltó el agua. Ahí son aguas de sangre, ahí son aguas amargas, ¿no? Es simbólico, obvio que Dios no los está castigando, les está enseñando. Hay dos. Ahora, ¿por qué decía? Dice así, entonces no le voy a poner ninguna enfermedad, porque yo soy tu médico. Pero ¿cuándo necesito al médico? Cuando estoy enfermo. Entonces, ¿para qué necesito al médico si no estoy enfermo? ¿Qué tipo de médico es? Que hoy en día se habla mucho de este tipo de medicina. Preventiva. Medicina preventiva. ¿Qué medicina preventiva? ¿Cuál es el buen médico? El que te da, yo qué sé, una dieta para que no caigas en ninguna enfermedad. Es mejor médico. Está el médico que, bueno, después de caer en enfermedad, me cura. Pero si tenés un médico que te enseña cómo no enfermarte, es mejor. Eso es lo que se llama medicina preventiva, que previene la enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo soy tu médico. ¿Qué le está enseñando Dios a Israel? ¿Cómo hacer para que tengas una vida buena y que no tengas problemas? Yo soy tu médico. Ahí va. Este es el gran mensaje. No, hay dos tipos de medicinas. La que te cura cuando te enfermas y la otra es la medicina preventiva. Y esta última es la mejor. El buen doctor te dará una dieta para que nunca te enfermes. Y eso es lo que hace Dios con nosotros al darnos la Torá. Este es el gran mensaje. Aquel que se conduce por el camino de Hashem, nada malo le va a pasar. No se trata de que por casualidad se salvó y no le pasó nada, sino que será la providencia divina, la Ashgahá, la que velará para que nada malo le pase. Y en realidad, la naturaleza está programada, miren, según esta interpretación, ¿cómo Dios programó la naturaleza? Dios programó la naturaleza, que si vamos en el camino de Hashem, la naturaleza se acomoda a tus necesidades. Como que eso es parte de la naturaleza, Dios lo creó así. Es una Ashgahá Meyuhedet, una providencia. Bueno. Y así funcionan las cosas, es decir, que funcionen bien. Y esta no debería ser una excepción, que no le pase nada malo, sino que es la regla natural. Así lo creó Dios, en principio todo tiene que salir bien, y no falta el agua o el pan, pero las cosas salen mal cuando el hombre se aparta del camino correcto. Dios creó la naturaleza perfecta, y ella así se comporta, siempre y cuando vayamos por el camino verdadero. No sigan leyendo. ¿Para qué me viene a decir las 12 palmeras al final? No, las 12 manantiales de agua y las 70 palmeras. Al final. Porque ¿quién dijo que los llevó a ese lugar? Dios, ¿no? Y Dios los llevó a propósito para enseñarles algo, ¿no? Bueno, después que se los enseñó, ¿a dónde los llevas? A un lugar bueno, ¿no? Ya entendiste que si vas en el camino de Hashem va todo bien. Entonces, ¿por qué 12 y por qué 70? ¿12 qué? Como las tribus de Israel, es el ideal. ¿Y 70? Las 70 o del Sanedrín o las 70 naciones. ¿Está bien? Ahora leemos. ¿Por qué termina con el oasis de Elim donde hay 70 palmeras y 12 manantiales? 12 corresponden a las 12 tribus de Israel. 70 hace referencia a los 70 sabios del Sanedrín. ¿Y por qué los lleva ahí al final? Porque es un lugar ideal, con agua, vegetación, pero no los llevó directamente ahí, porque primero quiso enseñarles lo anterior. Y recién entonces, que aprendieron el mensaje, la naturaleza funciona bien para ellos. ¿Sí? Y pregunta, y ahí termino. ¿No tiene también relación con los 12 meses del año que estudiamos todas las parashot? Bueno, está bien, le podemos dar una simbólica también de los 12 meses del año, que en todo el año irás en el camino de Hashem. Está bien, le puedo dar otros 12. ¿Está bien hasta aquí? Sí. Bueno, hasta aquí. 2:15, seguimos estudiando. Otro shiur de Parashat Shavua. Todos invitados. Muy bien, seguimos. Tiene otro juego de